Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, en el segundo parcial. La península ibérica, historia antigua. Tema 8. Segunda parte. La expansión vándala por la península. Se redujeron los saqueos y se organizó la administración. La mayor parte de la península seguía dependiendo política y administrativamente de Roma. Vándalos, asdingos y suevos seguían en Gallaecia, como federados. En el 417 los asdingos empezaron a presionar a los suevos y empezaron los conflictos. La intervención de Roma propició el imprevisto traslado de los vándalos hacia la rica tierra bética, comprometiendo los intereses romanos. En el 422, Castino, con un poderoso ejército, ayudado por visigodos, fue derrotado y obligado a retirarse a Tarraco. Esta derrota impactó a los romanos. La altivez de Castino y la posible traición visigoda son algunas de las posibles explicaciones de la derrota. En el 419 se produce un conflicto entre los suevos y los asdingos, por la pobreza de la zona que a los asdingos les había tocado en el 411. Los vándalos asdingos cercaron a una porción de suevos. El exterminio de estos se evitó con la intervención del ejército imperial. Los vándalos, con su rey Gunderico, abandonaron el cerco tras dar muerte en Braga a muchos suevos y se retiraron definitivamente al sur peninsular. El gobierno imperial quería impedir una supremacía de la agrupación popular más numerosa, los asdingos, y favorece al mismo tiempo el conflicto permanente entre las diversas agrupaciones bárbaras. En el 412 hasta el 422, el gobierno imperial manda una expedición comandada por el general Castino contra los vándalos que saqueaban la rica Bética, pero ante la defección de los auxiliares visigodos de este ejército, sufrió una derrota. Esta derrota y los trastornos del poder imperial en Occidente. Tras la muerte de Honorio en el 423, marcarían un paso más en la ruina de la dominación romana en la península. Toda la mitad sur de España sería víctima de las continuas depreciaciones de los vándalos hasta su paso al norte de África en el 429, siendo las áreas rurales las más castigadas. Y en algunos momentos las ciudades amuralladas de Cartagena, Sevilla y Mérida. La devastación y saqueo la cometieron los vándalos a las zonas de la Bética, Cartaginense y Lusitania, que debió influir para el abandono de estas provincias e invadir otras provincias aún intactas. La oportunidad de penetrar en la rica África romana, el gran granero imperial, por las disensiones y disminución del poder en esta zona, fue aprovechada. El traslado de los vándalos a África. La Bética y parte de la Cartaginense quedaron en manos vándalas, y estos devastaron Cartagena y Sevilla, donde murió Gunderico. Ya con Genserico se hicieron expertos marineros. En el 425 llegan a las Baleares y en el 29 se preparan para pasar a África. Antes derrotaron a los suevos en Ermigario, en la Bética. El dominio suevo. Tras la marcha de los vándalos se inicia un periodo de dominio suevo. Estos, unos 40.000, con Ermerico al frente, ocuparon el Conventus Bracarensis, poblado por hispano-romanos con una fuerte aristocracia. Los suevos apenas ocuparon alguna ciudad importante: Braga, la capital, y Oporto. Los conflictos eran frecuentes. Los galaicos buscaron el apoyo romano, aunque estaban en franca decadencia. Los suevos devastaron Gallaecia, pero Censorio, emisario de Aecio, hombre fuerte del imperio, junto con los obispos galaicos, restablecieron la paz en el 433. En el 438, Censorio negoció otra paz. Requila sucede a su padre, Ermerico, y consolida el reino suevo, sin ampliar territorio, pero sin dejarse dominar por los hispano-romanos. Los años sucesivos vieron en la península como fuerza bélica de cierta entidad a los suevos, sin que se pusiera a estos más resistencia que la de los provinciales hispano-romanos. Hasta la década de los 40, el gobierno imperial de Occidente se encontraba con grandes problemas: intentos de extensión del área visigoda en la costa provincial, rebelión vagaudica en Armónica, sublevación de los foederati burgundios del Rin, avance de los vándalos en el norte de África,
falta de ayuda de Foederati, visigoda de Tolosa. Así pues, en la década de los 30, los suevos saquean otras provincias fuera de la Galaica, más ricas y urbanas, pero fueron incapaces de establecer un dominio territorial amplio y estable. Solo se alcanzó en el suroeste de Callaecia, principalmente en la zona marítima, en torno a Braga, y en otros núcleos urbanos importantes. Incluso en esta zona de dominio suevo siempre subsistieron islotes y amplias zonas dominadas por la aristocracia local hispano-romana. Esta fragilidad del dominio suevo tiene su principal razón en la relación numérica con respecto a la población indígena. 20.000 suevos frente a 700.000 hispano-romanos, representando solo el 3%. Y también la escabrosidad del terreno facilitaba la defensa local de la población y la descentralización de varios grupos suevos. Descentralización facilitada también por la heterogeneidad étnica del componente popular suevo. Idacio señala las continuas escaramuzas entre suevos e hispanorromanos, relación de saqueos y acuerdos de paz que se rompían con facilidad. La aristocracia local era la que encabezaba la defensa. Después, los conflictos entre suevos y galaicos residían en el intento de los primeros por extender su dominio por la zona de Orense. La confirmación del status quo entre la aristocracia galaica y los suevos obligó a estos a extender sus campañas de pillaje a la Lusitania, bética y cartaginense. Así, a principio de los 40, tan solo la tarraconense se mantenía bajo el control imperial, con la ayuda de tropas, posiblemente de Foederati visigodos. La expansión de los suevos. Requila inicia la expansión territorial, sin gran resistencia por parte hispania. En el 440 toma Mérida, capital de la Lusitania, y la convierte en capital del reino. Roma, alarmada, envía a Censorio, que es capturado y ejecutado años después, en el 448. En el 441 cae Sevilla. Gallaecia, Lusitania, la bética y la cartaginense son sometidas, mientras la tarraconense sufre los ataques bagaudas. El imperio intentaba frenar los ataques de los vándalos africanos, pero Vito, al frente de un gran ejército ayudado por godos, invadió la bética y la cartaginense en el 446, aunque acabó huyendo. Fue el último general romano al frente de un ejército en Hispania. Cuando el reino suevo parecía encontrarse en plena extensión y consolidación, tuvo lugar la decisiva inflexión. En el 439 se lograba en el imperio la estabilización del sur de la Galia con la firma de la paz y cooperación con el visigodo Teodorico I. Nuevos asentamientos de federados entre el 440 y 443 estabilizaron la situación del centro y este de la Galia, permitiendo poner en solución a las revueltas bagáudicas. Parecía, pues, el momento oportuno para restaurar el predominio del imperio en Hispania. También intentó el gobierno recuperar el predominio en la bética y la cartaginense frente a los suevos en el 446, pero fueron derrotados. Desde ese momento hasta la intervención del visigodo Teodorico II en el 458, los suevos debieron de ejercer su supremacía en tales zonas. El rey Rechario intentó con su conversión al catolicismo un ente con la aristocracia hispano-romana y la expansión del área de influencia de su reino, casándose con una princesa visigoda. De vuelta a Hispania, Rechario se unió con un nuevo rebrote de la Bagaudia, en el Valle del Ebro. En el 449 lograron entrar en Zaragoza y dieron muerte a los visigodos federados y al obispo de la ciudad, León, saqueando también Zaragoza y Lérida. En el 451, de nuevo, el gobierno imperial, con la ayuda de los federados visigodos, vencen a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, intentando de nuevo restablecer su dominio en la península. Así, una embajada de paz romana enviada a los suevos impiden a estos futuras penetraciones en la Tarraconense, provincia cuya conservación parecía interesar al imperio. Aplastado en el 454 de esta forma a la Bagaudia tarraconense definitivamente. La crisis del reino suevo.
Desconocemos la organización política y administrativa del extenso reino de Requila. La conversión al cristianismo de Requiario en el 448-456 hace suponer que las relaciones con la población no fueron solo por la fuerza. Tras la gran expansión, el reino entró en crisis no solo por culpa de Requiario. Los visigodos contribuyeron en su declive, mientras que así aumentaron su influencia ante Roma. Su padre, Requila, se casó con la hija del visigodo Teodorico I, 418-451, y colaboró con las acciones vagáudicas del Valle Medio del Ebro. En el 453, libres de los hunos, los romanos intervienen en Hispania, consiguiendo la retirada de los suevos de la cartaginense. Los visigodos estaban interesados en la península. Federico, hermano de Teodorico II, intervino en la represión de los vagaudas. Tras la muerte de Aecio y Valentiniano III en el 455, intervienen en la elección del emperador Avito. En el 456, Requiario reanudó su expansión violando los tratados de paz, ocasión que aprovechó Teodosio II, 453-463-66, para derrotarlos. A su regreso, su ejército saqueó y masacró a la población. Supervivencia del reino suevo. Teodorico II confió la administración del pueblo suevo a Giulfo. Este pretendió usurpar la realeza en el 457, pero fue derrotado. Empezó una disputa dinástica por el poder que afectó de modo sangriento a la población hispana. La cuestión de los vagaudas. Fenómeno de gran interés, pero mal conocido por escasa e imprecisa información de las fuentes, para los romanos era un tipo de bandidaje rural. El término vagauda era similar a guerrero. A las profundas causas estructurales, origen del malestar de los campesinos durante la antigüedad tardía, a la disminución de los pequeños propietarios y su conversión en gentes en un estado de dependencia personal, trabajando en parcelas autónomas en el seno de una gran propiedad, a la mayor presión fiscal para atender las necesidades bélicas tras las invasiones y a la disminución de la autoridad del Estado y la confusión coyuntural provocada por las invasiones y las acciones de saqueo. Hizo que muchos campesinos intentasen escapar a esta presión fiscal y a su dependencia de los grandes propietarios, abandonando los cultivos y dedicándose a su vez al pillaje y saqueo, como una forma de lucha contra aquel desorden socioeconómico tardorromano. Este es el origen del movimiento, conocido como Vagaudia, que se da en el siglo V en la Galia y en zonas de Hispania. En el 441 se habla de la primera Vagaudia Hispania, que coincide con la segunda de la Galia. Esta irrumpe en Araceli, Huarte Araqui y Tarazona. Esta localización geográfica ha hecho pensar en una conexión con las poblaciones vasconas. El gobierno imperial, una vez tuvo las manos libres en la Galia, trató de destruir los movimientos vagáudicos porque ponían en peligro las bases socioeconómicas de la aristocracia, frenando de momento estos brotes. Notificación histórica del fenómeno. Se detectan en las Galias a finales del siglo III, en el V en las Galias, en la Tarraconense y en los Alpes. Salvino, de Marsella, y Orosio nos hablan de un sector de la población hispana que, agobiada por la situación económica, la pesada tributación, el abandono por parte de las autoridades, buscó refugio entre los bárbaros y abrazaron la vagauda. Preferían vivir libremente con el nombre de esclavos antes que ser esclavos, manteniendo solo el nombre de libres, Salviano. Parte de la población hispana simpatizó con los vagaudas y los bárbaros, facilitando su extensión por la península. A mediados del V, Idacio hace también alusión a los vagaudas hispanos, un ataque a Turiaso, otro a Ilerda y otras referencias. En cuanto a los componentes sociales del fenómeno, diremos que son grupos organizados por líderes que planifican las operaciones con unos objetivos políticos concretos y capaces de enfrentarse a los ejércitos romanos. Pertenecen a sectores deprimidos de la sociedad, cansados de las injusticias, de los latifundios, de los tributos abusivos y de las confiscaciones. Trabajadores rurales pequeños y medianos propietarios, asalariados agrícolas, esclavos, libertos y colonos. Este es el prototipo de vagauda galo, probablemente extensible a los hispanos.
Durante el Bajo Imperio decayó la disponibilidad de mano de obra esclava y arrendatarios. Los colonos pasaron a ser la mano de obra agrícola más importante. De las condiciones socioeconómicas y las políticas del fenómeno de la Bagaudia, diremos que los investigadores modernos explican el fenómeno suponiendo que en la Galia y la Tarraconense se daban unas condiciones socioeconómicas similares. Esto es por probar además en Hispania que existieron zonas con los mismos condicionantes que no desarrollaron la Bagaudia. Pobreza, angustia económica, tributación abusiva, latifundismo, etc. no son suficientes para explicar este fenómeno. Algunos investigadores proponen la importancia de la situación en zonas periféricas con gentes de rasgos culturales peculiares, donde ciertos sectores iniciarían una protesta social con intención autonomista y separatista. Estos elementos enlazarían con la Bagaudia vascona. Las fuentes del siglo V, Idacio, Salviano, Orosio, destacan las causas económicas, justifican la Bagaudia por motivos de desesperación. La situación era de miseria, y muchos colonos, trabajadores agrícolas y gentes empobrecidas se acogieron en situación de dependencia a los grandes propietarios, en zonas de rasgos específicos poco romanizados o en fase de derromanización prefirieron la lucha al patrocinio colonato. En cuanto a los bagaudas hispanos y vascones, según Claudio Sánchez Albornoz, sin negar los motivos económicos y sociales, apunta hacia una cierta conciencia nacional vascona y asocia bagaudas y expansionismo vascón. El territorio vascón tiene unos rasgos específicos, una lengua propia, población campesino-ganadera de escasa romanización y una resistencia a los visigodos, pero no es suficiente para explicar la Bagaudia. También es un territorio con grandes diferencias regionales, económicas, sociales, incidencia de la romanización. Las ciudades donde se desarrolla la Bagaudia se sitúan en el sur del territorio vascón, el más romanizado y de grandes propietarios, mientras que el norte era el menos romanizado y habitado por gentes apegadas a sus tradiciones y su lengua. Si a ello unimos su resistencia a los godos, hablaríamos de rebeldes e insurrectos, bagaudas. La historiografía moderna explica la Bagaudia por la rebeldía y por motivaciones económicas, pero ambas explicaciones son de difícil aplicación en el territorio vascón. La escasa población y la orientación ganadera sin latifundios podrían explicar la insurrección, pero no la existencia de un proletariado rural, propio de la Bagaudia. Una posible opción sería que los supuestos bagauda vascones fueran gentes empobrecidas de las ciudades y de las villae, pero es difícil explicar la conjunción de intereses tan dispares en un movimiento tan estructurado y organizado, los del Valle del Ebro, cristianizado, y los del norte, nula o escasamente. La intensificación de la presencia visigoda en Hispania. Genserico hundió la flota romana, que se dirigía contra los vándalos de África en el 461. Los problemas entre suevos hispano-romanos continuaban, y el visigodo Teodorico II podía ser un buen mediador. Cirila fue el encargado de negociar la paz, pero cuando regresó a la corte volvieron los problemas. La crónica de Idacio habla de los sucesivos expolios de Coimbra. Otra delegación visigoda para mediar por la paz demuestra la importancia del reino visigodo para suevos e hispano-romanos. Los suevos seguían dominando Gallaecia y el norte de Lusitania, mientras que el resto de Hispania dependía de Roma, aunque en realidad los aristócratas y las comunidades provinciales llenaban el vacío político. Los visigodos mantenían su ascendencia sobre los suevos. En el 464, Teodorico envía una princesa para que se case con Remismundo, y en el 465 el misionero Ahaz consigue la conversión al arrianismo de los suevos. La configuración de un gran reino. El reinado de Eurico. Los partidarios de Eurico en el 466 al 484 y su expansionismo están detrás del asesinato de Teodorico II. El poder visigodo aumentaba a medida que rompían las ataduras con los romanos entre el 465 al 67. Rompió con el antiguo foedus. Eurico no reconoció a Antemio, Olibrio, Glicerio y Rómulo Augustulo como emperadores, solo a Julio Nepote, y para oficializar sus conquistas.
Tampoco en Hispania aceptó que el rector Lucidio entregase Lisboa a los suevos en el 468. La situación política estaba cambiando, y tanto galos como hispanos hicieron de su cultura y de su fe católica su estandarte frente a los godos. El arrianismo, por el contrario, se asociaba a germanismo. Eurico luchó contra el catolicismo, mientras que el clero católico encabezaba la resistencia romana. La ocupación visigoda, la tarraconense, consolidó su dominio. Dos ejércitos, Gauterico, que ocupó Pamplona y Zaragoza, y el de Fredo y Biencio Tarraco. Otras expediciones en las Galias permitieron extender su dominio desde la Loira hasta los Pirineos. La conquista de la Tarraconense suponía, además de garantizar las comunicaciones, asegurar la retaguardia. Las guarniciones visigodas llegaban hasta el sudoeste. Inscripción del 483 sobre la reparación del puente de Mérida. Hispania era solo un complemento del reino de Tolosa que se proyectaba en las Galias. El reinado de Alarico II, del 484 al 507. Los asentamientos visigodos en Hispania. Los años que van de la muerte de Eurico en el 484 a la derrota de los visigodos ante los francos de Clodoveo en Bougie en el 507 señalan la ocupación y estabilización del poder del reino visigodo de Tolosa sobre una buena parte de la península ibérica. Salvo el área noroeste y una línea que partiendo de Lisboa correría por el actual límite entre Galicia y León, las áreas cantábricas y vasconas independientes, Pamplona y los países pirenaicos de Navarra, el resto de Hispania, debió de estar bajo dominio o influencia del reino visigodo de Tolosa. Tal influencia debió ser tenue en Andalucía. Cronológicamente, el periodo abarca el reinado del hijo de Eurico, Alarico II. La derrota de Bougie en el 507 significaría la ruina del imperio visigodo en la Galia, que a partir de esos momentos y hasta la invasión musulmana de principio del siglo VIII quedarían reducido a una estrecha franja costera que iba desde Cataluña hasta algo más del este de Nimes. Hasta ese momento el centro del reino visigodo había estado constituido por sus territorios de Galia. Las posesiones hispánicas eran pues un apéndice cuya plena ocupación fue un hecho tardío y como consecuencia del desmoronamiento del poder imperial tras la muerte de Mayoriano. Los visigodos intensificaron sus actividades en la península. La crónica caesaragustuna testimonia una inmigración popular gótica de cierta consideración. Abadal creyó que tales asentamientos del 497 se habrían realizado en la meseta superior. Posteriormente expone la posibilidad de que este asentamiento fuese en la región de Zaragoza, en el Valle del Ebro. El acercamiento a la Iglesia católica fue a través de Alarico II, que fue el sucesor de Eurico y heredó un extenso reino, pero también muchos problemas. Y de los asentamientos visigodos en la península, con Eurico no hubo un gran desplazamiento de población en la península, solo el establecimiento de guarniciones en lugares estratégicos. El código de Eurico y el código de Alarico II fue la desproporción entre la población goda y la galorromana que hacía peligrar la primera, por ello la prohibición de matrimonios mixtos. El Codex Euricianus sirvió para regular estas relaciones. Según Isidoro de Sevilla, fue el primero en crear unas leyes escritas, pero hay indicios de que Teodorico lo hizo con anterioridad. La Lex Romana Visigotarum, o breviario de Alarico II del 506, estaba en cambio destinada a los súbditos romanos. Este código y la convocatoria del concilio de Agde demuestran el interés de Alarico en conseguir el apoyo de hispanos galos. Es un texto abreviado del código teodosiano. La incidencia de las invasiones del siglo V sobre la península. Convendrá alejar la idea de catástrofe y destrucción. Es evidente que hubo acciones de saqueo y rapiña intensas. Estas acciones debieron ser intensas en un primer momento para ceder tras el asentamiento. Por otro lado, la lucha contra el invasor también obligó al poder imperial a enviar contingentes de tropas que con frecuencia realizaron actos de saqueos. Tales acciones depredatorias se ejecutarían con preferencia sobre los núcleos urbanos. La vida rural también debió sufrir los efectos de la invasión. Antes bien, parece que los asentamientos visigodos en la zona de Mérida y en la meseta superior pudieron aumentar la extensión de tierra cultivada. Perduraron un gran número de miembros de la aristocracia senatorial. La aristocracia senatorial hispánica, aglutinada ideológicamente por la jerarquía episcopal católica, podría conservar lo más fundamental de su poder e importancia, con unos patrimonios fundiarios más pequeños, tal vez, pero también menos dispersos.
A cambio, el menor poder central de las nuevas formaciones estatales y su menor ámbito geográfico ofrecía a los miembros de dicha aristocracia una mayor posibilidad de influir directamente en el poder político. En el Código de Eurico, texto legal de aplicación en el reino visigodo de Tolosa, en la segunda mitad del siglo V, se permite y fortalece la institución de los brucellari, personas que a cambio de manutención se comprometen a servir de ayuda, principalmente militar, a un poderoso. El camino hacia una protofeudalización del Estado y con ello del protagonismo político de la aristocracia fundiaria estaba en marcha. Será pues en el reforzamiento de la antigua aristocracia bajo imperial en la que habrá que buscar el continuismo socioeconómico de la Edad Media, así como en lo ideológico será el cristianismo católico representando por esa misma aristocracia.